Hay casos, hay sucesos que marcan para toda una vida a quien se ve implicado pues, de manera accidental o de cualquier manera dentro de ellos. Hablo de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hablo de periodistas o incluso de todo un municipio. Hay sucesos, como digo, que les marcan y que se recuerdan para toda la vida. El caso que vamos a traer hoy al programa es uno de ellos. Precisamente su protagonista acaba de salir de prisión, de cumplir la condena relativa a este caso. El 25 de febrero, concretamente, cumplía 25 años en prisión nuestro protagonista de hoy. Es un caso realmente particular, aunque realmente son dos. Aitor Curiel, Jesús García Aller. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a los dos. Buenas noches. Hoy, desde luego, traemos un caso, a mí me parece fascinante. Y alguien se estará preguntando en casa, pero si hay un condenado, si hay alguien que ha salido de prisión, ¿cómo es que tienes una carpeta roja? Bueno, pues hay una explicación, y es que hay una parte del caso que está sin resolver todavía hoy, 25 años después. Repito, me parece un caso fascinante. Es un caso fascinante, es un caso en el que, como muy bien dices, hay una parte del caso que está sin resolver, y es un caso que si alguien lo hubiera escrito en un guión, nadie hubiera grabado esta película, porque es tan increíble, es tan inconexo, es tan ilógico en muchos de los tramos de los hechos, que realmente nadie se lo creería. Todo el mundo cortaría la película a mitad diciendo esto no hay quien se lo crea. Sí. Es realmente muy raro. Es lo que dice, parece que está resuelto, hay condena pero en realidad es que los propios entresijos dan mucho que pensar, porque es que parecen increíbles. Muchos interrogantes alrededor de todo. Muchos interrogantes que parecen increíbles, ¿no? Muchas contradicciones entre todo. Sí, está claro, insisto, es que parece el guión de una película, de una mala película, y al final los espectadores decidirán qué tipo de película, porque puede ser que para algunos sea un drama, que por supuesto lo es siempre que hay muertos, para otros una película de policíaca o de policías, para otros novela negra, para incluso alguno puede parecer una mala comedia por algunos de los hechos que hay. Cada uno decidirá al final, pero realmente es un caso que yo creo que a cada uno le va a hacer pensar y crear su propia teoría. Es el típico caso que es muy fácil crear otras teorías diferentes, teorías de la conspiración, hechos, cada uno su propia historia, probablemente. Además de lo que, por supuesto, está en los hechos probados de una sentencia, que eso no lo ponemos en duda, pero hay más cosas y hay una parte sin resolver. Además, aquí volveremos un poco a lo que ya se ha dicho, ¿no? Como hay tantas incertidumbres, al final es terreno abonado para las teorías de la conspiración. Sí, pero para eso estáis vosotros también, para arrojarnos un poco de luz, que es de lo que se trata, en la medida de la que podamos, porque, repito, es un caso antiguo y mira que se ha tratado de esclarecer, pero hay en algunos aspectos poca información. Yo me pido sembrar las dudas y que Jesús dé las certezas. Yo hoy me lo pido. Vale. Oye, ¿quiénes, antes de empezar a conocerlo, vamos a conocer en el primer vídeo el testimonio que tenemos preparado, pero ¿quiénes podían ser estos dos tipos, Fernando Domínguez y Antonio Navarro, dos jóvenes de Zaragoza que se vienen a Soria, armados, como veremos ahora mismo, que tenían sus trabajos, que tenían su vida, bueno, pues más o menos normal, sin antecedentes, sin nada? ¿Quiénes eran estos tipos para cometer o quién podían ser estos tipos para cometer un plan tan raro? A nosotros nos falta mucha información, ¿no? Porque viendo un poco la prensa y la sentencia y demás, nos falta mucha información. Pero es lo que comentábamos, no tiene ni pies ni cabeza, porque se trasladan 200 kilómetros para realizar un atraco a un supermercado de una ciudad pequeña, como Soria, que probablemente encima van por la mañana. Normalmente este tipo de cosas se hacen un sábado. Claro, un sábado por la mañana. Sí, dicen que habían estado observando los furgones, ¿no? Los furgones los habían estado observando, y parece ser que hacían el traslado por las mañanas, pero todo es muy extraño. Llama mucho la atención que parecen torpes en su planteamiento, inexpertos, irreflexivos, nobles en la criminalidad, pero en cambio llevaban unos materiales más que correctos, nada fáciles de adquirir. Si la mitad del tiempo que tardaron, si es que ellos adquirieron y buscaron realmente ellos personalmente el material que llevaban, armas, etcétera, si hubieran dedicado la mitad del tiempo que dedicaron a conseguirlo, a medio planificar el atraco o el hecho, les hubiera ido mucho mejor, porque realmente es completamente ilógico, no casa, es completamente contradictorio. Lo armados y preparados que iban, con lo irreflexivo, falto de ningún tipo de programación, de ideación,
absurdo del hecho que cometieron luego, ¿no? Y no solo del hecho reactivo, porque dices, una vez que me acorralan, me piden que me identifique, me van a detener, tal, ya ahí puedes hacer muchas tonterías. Sí, pero es que la primera parte también es absurda, entonces dices, porque por lo menos yo en mi plan, el plan en mi cabeza no será absurdo, luego ya se torcerá todo y será absurdo, pero es que de entrada el plan en la cabeza era también un poco ridículo, no apuestas, ¿no? Por la bisoñez de la absurdez e incluso me atrevo a decirlo, la idiocia de los dos protagonistas. Vamos a ver si esto es tan real, si eran tan tontos como pueda parecer, o puede haber algo ahí detrás. Si os parece, vamos a ver la primera parte del vídeo del caso de hoy, el famoso caso del asesino de Matalebreras o del Rambo soriano. Así de contundente se le denominó al caso que tenemos hoy en Gabinete de Investigación. Secreto de sumario decretado por la juez Raquel Tabernero impide conocer las razones que han llevado a Fernando Domínguez a cometer los 3 asesinatos que han conmocionado a la sociedad soriana durante la última semana. La historia comenzó el sábado cuando Fernando Domínguez y Antonio Navarro llegaron a Soria por motivos que aún se desconocen. En la localidad de Matalebreras comenzó la tragedia al asesinar Domínguez a su compinche y al teniente de la Guardia Civil Alejandro García Velasco. Estábamos todos los de la cadena SER, que entonces yo trabajaba en la cadena SER, estábamos celebrando no sé qué, celebraríamos ese, me parece que era 1 de marzo, pero la cosa es que nos habíamos juntado a cenar toda la redacción celebrando lo que fuera, no lo recuerdo. Pero entró una persona, nos dijo, oye, os llaman porque no cogéis ninguno el teléfono móvil, el director que estaba y tal, y debe ser urgente. Y nos llamó el responsable del gabinete de prensa o el responsable de prensa de la subdelegación del gobierno para decirnos que había habido un incidente en Matalebreras, que había un teniente de la Guardia Civil muerto y que la persona que había producido ese incidente que estaba por ahí suelta, para que lo supiéramos. Eran probablemente las 10:30, 11 de la noche. Se produjeron luego las primeras ruedas de prensa, ya el domingo a mediodía, ya nos daban algún dato de lo que había ocurrido, de dónde creían que había venido, ya tenían alguna aproximación a identificar al personaje y hasta el lunes no supimos exactamente quién era, exactamente. Los datos que se tenían ya hablaban de Fernando Domínguez y es cuando le pusieron el apodo del Rambo de Soria, porque en ese momento es cuando se habló de que había trabajado en una empresa de seguridad, de que era experto, por lo menos estaba iniciado en las artes marciales, etcétera, etcétera, y por lo demás se sabía poco más, pero dijeron, bueno, este ha venido a cometer un asesinato, está perdido por el monte, pues el Rambo de Soria, ala. Y se quedó con el nombre, que luego tuvo cierto éxito en los medios de comunicación. Cuando la juez levante el secreto del sumario, quizá podrán conocerse las razones que llevaron a Domínguez a sembrar el terror en Soria. Pues eran 2 chicos normales que llevaban una vida absolutamente cotidiana. Creo que Fernando Domínguez, hablo de memoria, pero creo que Fernando Domínguez, o por lo menos su padre trabajaba en Picolín. Fernando Domínguez había sido vigilante jurado, motivo por el cual tenía algo de conocimiento en las armas y artes marciales, y Antonio Navarro también era un chico trabajador, familias absolutamente normales y que no habían tenido ningún problema. De hecho, carecían de antecedentes penales los dos. Fue un día absolutamente extraño, porque según efectivamente lo que escuchamos en el juicio, ellos llegaron muy pronto, llegaron con el vehículo de Fernando, su compañero Antonio Navarro vino con él, iban fuertemente armados, uno con un revólver, otro me parece que era Smith & Wesson, él con una bereta, llevaban cargadores, llevaban otros artilugios como ¿cómo se llama estos paralizantes eléctricos que hay? Es decir, venían como preparados para la guerra casi, ¿no? Sí que habló la Guardia Civil que en concreto la pistola era muy difícil de conseguir porque es un arma que, pues, de alta precisión y que es muy buscada. Dejaron su coche en la estación de autobuses y tomaron ahí un taxi. Parece que querían venir en el taxi o qué sé yo qué. La cuestión es que con el taxista lo que hicieron es meterlo, lo secuestraron textualmente, Laurencio Angulo se llamaba el taxista, y parece que querían venir con ese coche a hacer el atraco, quizá para que no identificaran el suyo, no sé. La cuestión es que no consiguieron arrancar el coche, dejaron ahí al taxista y el atraco tampoco se pudo producir porque cuando llegaron ya se había ido el furgón
el furgón que se lleva el dinero y demás, o sea, que recoge el dinero. La planificación del acto en absoluto es disparatado incluso, no es que sea de novatos, de neófitos, es disparatado todo el planteamiento que realizan, incluso la propia reacción que tienen cuando sospechan que han sido detectados. Hasta ese momento no había pasado nada. Si se hubiesen comportado normalmente y se hubiesen marchado en su vehículo o en autobús, no habría habido ningún hecho ulterior tan desgraciado como hubo con posterioridad, ¿verdad?, en Matalebreras y posteriormente. Así que, desde luego, la planificación, si es que había alguna, era pues de novatos. En la localidad de Matalebreras comenzó la tragedia al asesinar Domínguez a su compinche y al teniente de la Guardia Civil Alejandro García Velasco, cuando éste procedía a identificarlos. También hirió al capitán José Manuel Santiago. Claro, cuando el taxista aprecia que hay un silencio absoluto y que se han marchado estas dos personas, Fernando Domínguez y Antonio Navarro, pues entonces hace uso del teléfono y llama a la Guardia Civil. Un número de la Guardia Civil que ya no está en Soria y que me dijo que preservara su nombre, me dijo que al taxista, en cuanto lo llevaron para tomarle declaración al cuartel de la Guardia Civil, le enseñaron un montón de fotografías y parece ser que todas eran, me dijo él, todas eran de conocidos o gente vinculada con el terrorismo, para ver si identificaba alguno, puesto que evidentemente el taxista había, como bien has dicho, pues los había visto, le había visto la cara, es decir, no se taparon, no se encapucharon ni nada. O sea, la cosa empezó a movilizarse en la Guardia Civil ese mismo sábado por la mañana. Claro, el despliegue fue importantísimo porque acudieron, creo que del orden de 100 agentes de la Guardia Civil, despliegue de helicópteros, en fin, fue una operación antiterrorista en toda forma. Lo cierto es que se desplazan allí, hacen la cobertura, porque claro, al ver a un sujeto que estaba esperando el autobús en Matalebreras, que no era de la localidad, pues esto debe hacer sospechar al capitán, que le pide la identificación a Antonio Navarro, que estaba sentado en un banco o en una piedra, algo que había junto a la explanada que hay de acceso a la gasolinera. Fernando Domínguez estaba en el interior de la gasolinera comprando unas bebidas. Quizás se asustaron en cuanto les fueron a identificar, y por eso Fernando Domínguez sacó su beretta y disparó contra el teniente. Un impacto, como digo, queda incrustado en la puerta metálica y desgraciadamente mata al teniente de la Guardia Civil. Lo mató en el acto, hirió también por lo visto al capitán, por lo visto no, lo hirió, y su compañero es otro de los misterios porque también recibió balazos. Murió al final de un balazo en la sien, a cañón tocante, dice la sentencia, es decir, en la sien, y no se sabe quién hizo el disparo. Que hay cosas muy raras en Matalebreras. ¿Qué hacían en Matalebreras prácticamente esperando la Guardia Civil, pero no una patrulla de la Guardia Civil, de números de la Guardia Civil, sino un capitán y un teniente? Una cosa muy chocante, ¿no? ¿Por qué acudieron el teniente y el capitán a Matalebreras? Eso no lo puedo contestar, no lo sé, francamente. Lo que está claro es que se quedan forcejeando el capitán y Antonio Navarro. Fernando Domínguez coge el camino que va a Olvega y se escapa. Debió estar pululando por el monte hasta el martes, cuando lo empezaron a asediar ya. Dijeron que estaba por ahí, entre otras cosas, porque había vuelto a hacer uso del arma, que ahí vino quizá la parte más negra de todas, ¿no? El asesinato de Borja Guisande, un chaval de 21 años que iba por ahí con la moto. Fernando Domínguez sigue en su huida y tropieza con el hijo de un médico forense de Soria y le da el alto, le pide que le dé la moto para facilitar la fuga. Este joven se niega y allí pues sucede un luctuoso hecho también, que le dispara cuando este chico se da la fuga, le dispara por la espalda. Entonces el chico cae. Fernando Domínguez dice que cae malherido y que ve que está en agonía, que le cuesta respirar, que lo está pasando mal, y para evitarle el sufrimiento pues lo remata. Toda esa huida pudo haber tenido más incidentes mortales, porque él disparó contra un vehículo de unos trabajadores de una granja de cerdos asociada a una cárnica, Cárnicas Villar, y iban pues a trabajar, iban a una de las granjas de esa zona, una zona que conocemos aquí como Sinova,
y disparó al Land Rover, al vehículo todoterreno, no consiguió herir a nadie, pero bueno, podíamos estar ante una tragedia mucho mayor. Salimos para atrás y al mismo tiempo que íbamos marcha atrás, echó mano a la pistola y empezó a disparar a discreción contra el Land Rover. Un poco después de aquello, en cualquier caso, ya al final, viéndose rodeados, se situó en un prado, una pradera abierta, levantó las manos y desde un helicóptero, bajo el helicóptero, lo arrestaron. Yo no recuerdo las palabras concretas que él pudo decir. Yo sí que recuerdo que, según salió en el juicio, se comentó es que cuando se entregó lo hizo con los brazos en alto y con un pañuelo blanco, me parece que llevaba en una mano para enseñar que no llevaba ningún arma y la rendición total por su parte. Desde luego es estremecedor. 3 fallecidos, uno de los asaltantes, un teniente de la Guardia Civil y un joven que pasaba por allí y se encontró con esos 2 disparos y esa ejecución por piedad, voy a llamarlo así, que le factura Fernando Domínguez. A mí me llena el caso de preguntas, de interrogantes que os voy a ir poniendo encima de la mesa. No sé si son pues cuestiones que se pueden explicar o algunas no lo sé. Lo fuertemente armados que van para un supuesto atraco a un supermercado. A mí me parece que es desproporcionado del todo, pero bueno. Le indican al taxista que son terroristas. No sé si por esa cuestión vosotros pensáis que se puede montar todo ese despliegue, todo ese dispositivo. Nos comentaban en el vídeo más de 100 agentes repartidos por todo Soria, helicópteros. Lo que nos indicaba también José Luis en la película que hemos visto, no sé si es muy normal que 2 oficiales de la Guardia Civil, ellos solos, vestidos de paisano, en un coche camuflado, estén justo donde aparecen los sospechosos, les interpelen sin solicitar ayuda, sin solicitar refuerzos, sin indicar que están allí. Es un poco extraño todo, no sé por dónde queréis empezar. Bueno, yo empezaría ya diciendo que yo nunca he creído que una misma persona pueda ser tonto y listo a la vez. Entonces, toda la destreza que han demostrado para hacerse con armas difíciles de conseguir, resulta que se les olvida y comienzan a planear cosas sin ninguna lógica. El propio secuestro del taxista, ¿no? El hecho de que se considerara que eran terroristas, no solo porque él lo dijera al taxista, sino porque probablemente cuando el taxista refiriera a la Guardia Civil el tipo de armas que le vieron, pues la Guardia Civil se dio cuenta que tampoco era sencillo para un atracador de un supermercado. Que dedujeran que de las armas que dedujeran que eran armas importantes y que por lo tanto sí que podrían estar ante un... Es muy extraño que ellos vayan diciéndolo así y además le dejen de esa manera, y en fin, todo es muy extraño, pero... Hay una anécdota además muy curiosa respecto al taxista, que es que antes de meterle en el maletero le llegan a indicar, por favor, vaya usted y orine, haga sus necesidades, que va a pasar un buen rato dentro del maletero. Sí. Y después le tienen que sacar porque no son capaces de arrancar el taxi. Sí. Es decir, es que igual que de cuando mataron al pobre chico por la moto, tampoco fue capaz de utilizarla. Es decir, pero es tal que la contradicción. Yo nunca he creído eso, que una misma persona no puede ser a la vez los 2 extremos de destreza y de torpeza, pero sin embargo aquí lo vemos, ¿no? Es todo muy extraño, ¿no? Aquello otro que comentabas de que estuvieran los 2 guardias civiles solos y demás, a mí eso me extraña menos, ¿no? Porque qué duda cabe que había ya un dispositivo, probablemente ellos podrían estar supervisando el dispositivo y demás, pero en un momento dado vieron a uno de ellos, ¿no? Al Antonio le vieron esperando allí, dijeron, anda, vamos a ver qué. La verdad es que Yo lo pregunto porque ya sabían que estaban armados, que podían ser peligrosos. Ellos supongo que pensaran que eran terroristas, vamos a dar por buena esa versión. No sé si es muy habitual que te enfrentes sin solicitar refuerzos. Oye, estás de paisano, puedes. No lo sé. Yo ahí lo que veo es que quizás les pudo inducir a error el hecho de que le vieran a él solo, porque sí que dice en la sentencia y en la prensa dice que el otro, el Fernando, estaba dentro, de hecho había comprado chocolatinas, se había bebido un refresco, incluso llega a decir en algún momento que estuvo como 15 o 20 minutos dentro.
Entonces, probablemente le verían solo, pensarían que ya se habían separado, que es muchas veces es lo normal. Una banda de 2 o 3 que hacen algo, a la huida se separan, porque van a facilitar más la huida. Probablemente pensaron que ya el otro no estaba, le vieron a él solo, le pudieron ver un ratito solo, pensarían que ya no estaba, y la Guardia Civil sí que actuó con las normas típicas. Uno de ellos se acercó para identificarle y el otro se quedó a 4 o 5 pasos, 4 o 5 metros, vigilando un poco todo. Lo que para mí les sorprendió y no habían planificado es que pensarían ya que ya estaba solo Antonio, porque al otro no le vieron. Tampoco sabemos si desde fuera de la gasolinera se vería el interior de la tienda de la gasolinera, ¿no? Parece ser que no, porque el testigo, claro, el empleado de la gasolinera, dice que tampoco vio lo que pasó, solamente oyó los ruidos. Por lo tanto, desde fuera no debía verse, igual que desde dentro tampoco se veía fuera, ¿no? Entonces yo ahí no lo veo tan extraño, ¿no? Que primero que estuvieran ellos dos solos y que fueran oficiales. Se estaban supervisando todo el dispositivo, en un momento vieron algo, intervinieron. Eso lo lleva en el ADN la policía y la Guardia Civil, ¿no? Si hay que intervenir muchas veces no lo piensas, ¿no? Sí, yo ahí estoy completamente de acuerdo en que eso yo no lo veo tan extraño. ¿No es tan extraño entonces? No lo veo tan extraño, máxime cuando ellos supuestamente habían secuestrado a un taxista, pero no lo habían matado, lo habían dejado, lo habían hecho orinar, lo habían metido en el maletero, le habían sacado amablemente o sin grandes lesiones a que les arrancara el coche, lo habían vuelto a meter en el maletero. Me refiero que no, de entrada no parecían tan terriblemente agresivos como luego se demostró. Que vale que podían ser terroristas y evidentemente ese perfil es muy agresivo si se ve acorralado, sí, pero de entrada en este caso todavía no se había confirmado que eran terroristas, no tenían un perfil tan agresivo como luego cambia a partir de ese momento, porque ahí al taxista le habían dejado vivo. Y luego estamos hablando de una muerte que es muy llamativo, una muerte por piedad, rematar a un ser humano al que le querías robar una moto, rematarle por piedad, que tu compañero, del cual no se ha demostrado quién lo ha matado, con su propio arma que lo tenía apoyada sobre el abdomen, alguien cogió ese arma y le pegó un tiro en la sien, o él mismo o un guardia civil, no creo, o el sospechoso no se ha demostrado, o él mismo se pegó un tiro. Estamos hablando de un tiro a cañón tocante en la sien, estamos hablando de rematar a un ser humano, estamos hablando de que algún personaje se escapó de una película. Pero voy un poco a eso, a mí me llama la atención también, otro de los asuntos que yo tengo anotado de lo que hemos visto. 2 personas van a cometer un atraco. De cometer un atraco a asesinar a alguien, ahí hay distancia, hay bastante distancia. Entonces, en el momento en el que ellos dos son sorprendidos en la gasolinera, todavía no han hecho nada más que retener a no me atrevo a decir ni secuestrar siquiera, a retener a un taxista al que no le han hecho nada, que le han dejado tranquilo, no le han producido ningún mal ni a él ni al vehículo que sepamos, y de repente, sin mediar ninguna palabra, aparece la Guardia Civil y se ponen a disparar, que también me llama muchísimo la atención. Alguien... ¿Qué te puede pasar si te entregas? Oiga, pues yo no he hecho nada. Sí, han secuestrado ustedes a un taxista. Bueno, le hemos gastado una broma. De hecho, en la sentencia consideran un hurto, que se llevaron la recaudación del taxista y lo consideran un hurto. 4.000 pesetas se habían 4.000 pesetas lo han considerado un hurto. Les llama la atención ese cambio de repente Parece que cambia un chip y Fernando Domínguez empieza a disparar a diestro y siniestro, hiriendo incluso a su compañero de atraco, de Antonio Navarro, dejándolo gravemente herido, que luego alguien lo remata. Él, insisto, o otra persona, que eso no se ha demostrado. Pero dispara y sin mirar, o sea, dispara a bulto. Realmente es una situación llamativa. Os puedo preguntar un poco por el perfil. El de Antonio no sé, es más complicado, pero el de Fernando Domínguez, bueno, ¿qué perfil? La propia sentencia, en el apartado de consideraciones modificativas de la responsabilidad, ya habla, le reconocen una personalidad disocial con rasgos de paranoia, ¿no? Lo que se podría decir un psicópata, pero no con la psicopatía esta normal que todos entendemos, de ausencia absoluta de responsabilidad o de sensación de culpa. Más bien hace referencia a una falta de control de impulsos. Una persona muy impulsiva que no piensa mucho las cosas y que en un momento dado pues reacciona como primero le viene a la cabeza, ¿no?
Ahí sí que podría coincidir bastante, Sí, con algún rasgo además paranoide de sentirse perseguido, mirado, observado, criticado, etcétera, que le puede llevar a momentos incluso de agresividad, pero siempre en el ámbito del trastorno de la personalidad, por tanto una imputabilidad prácticamente plena. Es decir, él es consciente de que eso es ilegal, él es consciente de que no debe ni puede hacerlo, tiene las capacidades intelectivas y volitivas suficientes para conocer la ilicitud del hecho, él sabe que no puede robar, él sabe que no puede matar, y para tener la voluntad de decidir o no. Sí es cierto que con una base del trastorno de la personalidad que le lleva a tener una manera de entenderlo todo diferente, pero sí que él tiene una imputabilidad, y de ahí los 25 años de cárcel que ha tenido, ¿no? 71 ahí también fue condenado, sí, pero ha cumplido a 71. 25, Ahí también hay una cosa que yo creo que es importante, que no, parece ser que no tenían antecedentes. Parece ser que la preparación del delito en sí mismo fue catastrófica, es decir, la experiencia que debían de tener era bastante escasa. No me costaría a mí pensar que Fernando, cuando salió de la tienda y vio que estaban identificando a su compañero, pensara que iban a ser detenidos y condenados a 20 años, porque se ve que en eso era desde luego muy ignorante en cuanto a los atracos, en cuanto a cómo hacerlo, en cómo que si secuestra un taxista, es todo muy estrambótico. Entonces yo podría pensar que él creyó que ya lo que habían hecho era suficientemente grave como para pasar mucho tiempo en la cárcel, y por eso él quiso salir adelante como de cualquier manera. Desde luego, estrambótico es el caso, pero con resultados absolutamente trágicos para mucha gente, para muchas personas. Quedan muchas preguntas que hacer a este caso. En el juicio, el propio Fernando Domínguez aseguró que él no tenía absolutamente nada que ver con la muerte de su compañero, de Antonio Navarro. El capitán de la Guardia Civil declaró también lo mismo. ¿Quién mató a Antonio Navarro? ¿Cómo murió Antonio Navarro? ¿Pudo ser un suicidio? Son algunas de las preguntas que os voy a plantear, pero tengo que hacer una pequeña pausa. Les voy a invitar a todos ustedes, a todos vosotros, que no os mováis, porque tenemos un segundo informe absolutamente interesante, interesantísimo, a la vuelta de publicidad, que va a ser muy breve. El caso del Rambo soriano, Fernando Domínguez, 25 años se ha pasado en la prisión, 3 asesinatos, intento de asesinato mayores, porque hemos visto también en el informe, en la primera parte del programa, cómo intentó, incluso disparó a un Land Rover que también se cruzó por su camino con intención de robarles el vehículo y tratar de facilitarle la huida, condenado, pero queda todavía una de las muertes sin respuesta, sin resolver. Jesús Aitor, el caso además estaría prescrito a día de hoy. Sí, estaría prescrito, pero no por ello seguro que no es importante tanto para los familiares de Antonio como los de Fernando, como todas las personas que pudieran estar involucradas o sospecharse sobre ellas, porque al final hay 3 opciones: o fue Fernando, o fue el capitán herido, o fue el propio Antonio, que viendo la situación, viéndose herido, viendo al compañero habiendo matado a un guardia civil, lo vio tan negro que decidió acabar con su vida. Cualquiera de las 3 opciones es factible. Pero hay un detalle. Dicen los medios de comunicación que el propio Fernando Domínguez escribió desde la cárcel una carta al abogado de la acusación particular, agradeciéndole que no le intentara imputar el asesinato de su compañero Antonio Navarro, porque él no había tenido nada que ver. Una carta más, una pieza más del puzzle llamativo, agradeciendo eso. El guardia civil yo no me lo creo. Hay un detalle importante que reconoce, y es que en el arma no había más huellas que las del propio Antonio. Es decir, si ya estamos que es en la calle, que hay testigos o se prevé que puede haber testigos, alguien matarle, limpiar el arma, va a poder volvérsela a poner porque tenía las huellas del muerto. Es decir, ya no es solo que yo lo uso y me borro mis huellas, es que pues hay que ponerlas del muerto. Es compleja, ¿no?, la situación. Entonces, no, además no conocemos a Antonio Navarro, no le conocemos. Después de todo eso que han estado haciendo, después de ver a su compañero que sale disparando, no tenemos que olvidar que el propio Antonio está herido,
por disparos Tanto él como el de capitán, Fernando. los dos sufren Claro, los impactos de las balas él de está Fernando. él está herido, no sabemos, sabe que lo que le puede parar. A mí no me extrañaría nada que se haya suicidado. Nos faltan datos, tenemos que saber... Vamos, si queréis, a conocer algunos de los datos que podemos aportar ahora y preguntarnos, pues eso, quién tuvo la capacidad, la disponibilidad y la oportunidad para matar o matarse a sí mismo a Antonio Navarro en este curioso caso del Rambo soriano. La familia de Antonio Navarro me encargó la acusación particular contra Fernando Domínguez porque en el atestado de la Guardia Civil todo hacía presuponer que había sido Fernando Domínguez quien había matado a Antonio Navarro. Por eso nos personamos como acusación particular. Pero a lo largo de la instrucción vislumbré que no había sido Fernando Domínguez quien lo había matado. Esto lo desveló la autopsia cuando se dijo que había muerto Antonio Navarro por un disparo a cañón tocante. Si Fernando Domínguez se había marchado, evidentemente no había sido Fernando Domínguez quien le había disparado. Hombre, solo había tres opciones. El teniente García Velasco estaba muerto ya. El capitán Santiago estaba herido, pero no herido de muerte, fueron unas heridas de cierta gravedad, pero tampoco eran mortales. Estaba el capitán, estaba el propio Navarro, si es que decidió suicidarse, visto que la habían pillado, yo que sé, a cañón tocante, sí parece y estaba su propio compañero. Él dice que no disparó contra su compañero, que tampoco sabe quién disparó contra él. Él salió corriendo y se quedó ahí el capitán de la Guardia Civil, el capitán Santiago y el propio Antonio Navarro. No hay mucho más. Y eso que ni de la declaración de estas personas, ni de la reconstrucción de los hechos que se practicó en Matalebreras meses después, se llegó a poder concluir de una forma indubitada quién había sido el autor. Pero, en fin, ahí está. Ahí está la duda, que es precisamente una de las claves de este asunto. ¿Quién mató a Antonio Navarro? El empleado de la tienda lo que dice es que, claro, se queda dentro del establecimiento cuando se va Fernando Domínguez, que oye unas detonaciones y que cree que son unos petardos que están tirando unos niños. Entonces, por lo visto, aún tardó algo en salir y claro, cuando sale, pues ya creo que ni Fernando Domínguez estaba allí y se encuentra pues al capitán y a Antonio Navarro y tal ya tendido. Entonces, no aportó gran cosa. Y el otro testigo, creo recordar que tampoco clarificó nada en relación con esta muerte. Antonio Navarro no puede obviamente testificar, pero el capitán Santiago dice que él no disparó contra... Además fue, no sé, supongo que en esos casos se buscan huellas y tal, no había huellas en el arma más que las del propio joven, al propio fallecido. Es absurdo, como se hizo en principio la imputación a Fernando Domínguez de la muerte de Antonio Navarro, porque si él ya llevaba un arma con la que había disparado, lo lógico es que si quería matar a su compañero, porque no desvelara su identidad, por cualquier motivo, hubiese empleado su propia arma, no que se la hubiese guardado en un momento de tanta tensión, que él lo que quería era huir, pues que hubiese cogido el arma de Antonio Navarro y le hubiese disparado a Antonio Navarro. En fin, esto es bastante inverosímil. A mí lo que me choca es que no se investigara más eso, porque la científica, que oímos en la película, esto está en manos de la científica, decimos y vemos en las películas que hay una científica que es capaz de identificar huellas, no sé qué, no sé cuántos, de disparos, pues se suele buscar, por ejemplo, las huellas que tenga uno de pólvora y tal, pero claro, el capitán Santiago había disparado su arma y también la había disparado Fernando Domínguez. Luego esos dos tendrían restos de pólvora o esas marcas que por lo visto se quedan cuando disparas un arma de fuego. Esas marcas casi inapreciables pero que se quedan. El muchacho, pues habría que saber, yo no sé si le hicieron todas las investigaciones, pero eso es una cosa que quedó colgando en el aire, como por qué hacían dos mandos de la Guardia Civil
en Matalebreras precisamente ese día y a esa hora. Y de paisano. ¿Quién ha sido? Pues la sentencia no lo desvela. Yo solicité en el juicio, en mi informe, que se librara testimonio de particulares contra el capitán de la Guardia Civil que había intervenido en Matalebreras para depurar la responsabilidad a que diera lugar la instrucción pertinente que interesé se practicara. Pero la sala no atendió esta petición y el asunto quedó cerrado. Quedó cerrado, entre comillas, en el sentido de que Fernando Domínguez no fue condenado por la muerte de Antonio Navarro y el capitán pues tampoco se vio incurso en ningún tipo de instrucción que depurara si había o no responsabilidad por su parte. Su propio compañero, Antonio Navarro, también falleció, aunque en el juicio nunca se pudo acreditar la autoría exacta del disparo. Es decir, buscaban realmente a unos terroristas, se creyeron lo del terrorismo y estaban ahí a ver quién sospechosamente podría ir. Es lo que más me chocó de todo el proceso. Es decir, ¿qué hacían allí un capitán y un teniente sin un apoyo de 6 o 7 de algún cuerpo más o menos especializado de la Guardia Civil, que los tiene muy bien preparados? Por cierto, me consta, para una eventualidad así. Estos chicos habían venido de Zaragoza, su coche ya sí había sido localizado en la estación de autobuses. Si querían volver a Zaragoza, esa es la carretera de Zaragoza. Matalebreras es uno de los últimos pueblos de la provincia antes de llegar a la de Zaragoza. Por tanto, bueno, parece que era una buena opción para ellos huir hacia el lugar donde habían venido. Pero eso es algo que está por resolver. Tampoco en el juicio ni en la sentencia se lee con claridad qué papel jugaron. ¿Cómo murió Antonio Navarro? 25 años después, no sabemos, algo más de 25 años después, ya seguimos sin saberlo, sin tenerlo claro. ¿Cómo murió Antonio Navarro? Sabemos cómo murió. Un disparo en la sien a cañón tocante, con su propio arma, con ese Smith & Wesson del 32 que portaba para intentar ese atraco. Pero ¿quién apretó el gatillo? Se supone que la sien en la que recibió el disparo está de acuerdo con su mano hábil, ¿no? Con su mano, sí, Porque dominante. si ya no es su mano dominante la que ha provocado eso, ya estaríamos... Sien derecha, creo recordar que es la sien derecha. Si era diestro, lo normal sería, si es un suicidio, sien derecha. Esto es complicado. Insisto, hay 3 opciones. Puede ser el mismo un suicidio, puede ser el guardia civil herido o puede ser el compañero Fernando Domínguez. Cualquier opinión que demos, si alguno de los familiares de alguno de estos 3 nos está viendo, le puede parecer ofensivo, pero es una opinión desde el punto de vista técnico. Sí, hablamos de las posibilidades, lógicamente. Claro, pero bueno, si yo ahora digo que creo que es un suicidio, igual los familiares de Antonio Navarro pueden sentirse mal. Si yo digo que probablemente parece que fuera Fernando Domínguez se podría indignar y sus familiares también. Estamos en una posición complicada porque tenemos pocos datos, pero mi opinión va orientada más hacia un suicidio. No creo que fuera el compañero Fernando Domínguez porque, entre otras cosas, ya remató a otra persona y no lo hizo con un disparo en la sien ni haciéndolo pasar por un suicidio, sino que al de la moto, al chico de la moto, le remató con 2 disparos de cerca, a corta distancia, pero sobre el tórax. Sí, podía haber hecho lo mismo, haber fingido un suicidio del chaval, no lo hizo, haber limpiado las huellas, haber intentado ocultar algo. No me parece que cambiar de modus operandi, incluso cuando era más fácil, fuera razonable. No sé si es, como declaraban, lo más sensato en ese momento, que tú lo que pretendes es huir, que has estado intercambiando disparos con la Guardia Civil que has herido, que te acerques, que dejes tu pistola, cojas la de la otra persona, te pares a limpiar las huellas. No parece, cuando en cualquier momento puede llegar otro coche de la Guardia Civil. Pero claro, en este caso la sensatez, no sé si... Es lo que decimos un poco, ¿no? No se trata de acusar a ninguno de los 3 posibles, sí se trata de ver cuál es de las opciones la más lógica, la que entraría más dentro de la, no solo de la lógica normal de las personas normales, sino de la lógica de ese momento. En el que hay, que es un poco la que vosotros... Claro, hay 2 personas que están huyendo de la justicia y los guardias civiles, en fin, está... nos falta también saber, además de la mano dominante, nos falta saber si le hicieron la prueba de la parafina a Antonio, porque tal y como consta, Antonio no había disparado nunca, salvo que hubiera estado entrenándose antes en estos 2 o 3 días hasta que, vamos, desde que pasó esto, no debería de tener vestigios de disparo.
salvo, vamos, si no tuviera vestigios de disparo, entonces estaríamos sospechando que no disparó él. Pero fíjate que descartando a Fernando Domínguez, que personalmente lo descartaría, cualquiera de las dos opciones sería culpabilizar a una víctima. Me refiero, un capitán de la Guardia Civil que ha sido lesionado en acto de servicio, ¿qué tal? Pues sembrar dudas sobre una situación muy grave, ¿eh? También, yo hablo desde fuera, también, parece también poco lógico, porque lo más normal es que en un intercambio de tiroteo saques tu arma reglamentaria y te puedas defender, porque es que es lo que estaba haciendo, defenderse, tenía una persona cercana con la que estaba forcejeando, tiene toda lógica. Lo que parece más ilógico es que el capitán deje su arma, coja la de la otra persona. Sí, tú lo has dicho, es decir, el capitán estaba totalmente justificado, pero absolutamente justificado, habiendo sacado su arma y habiendo disparado contra Antonio con su arma. Si le produce la muerte con su arma, sería una legítima defensa. Antonio estaba armado, tenía su revólver, ya les estaban disparando, ya estaba herido. O sea, que ¿quién iba a decir? Estaba muerto. Claro, ¿en qué cabeza cabe que el Guardia Civil fuera a prescindir de su arma para obtener la del otro, disparar, limpiarla, volverle a poner las huellas del... No tiene lógica ninguna. Pero fíjate que siempre las teorías de las conspiraciones se llega a decir de todo y tampoco podemos comprobar muchas cosas, pero hasta se ha llegado a decir que si a estos guardias civiles no les llegaron a condecorar por estos hechos y que siempre se les condecora y que algo hay detrás, por lo que igual es cierto que no se les condecoró, o sí, no lo sé, o puede haber algo detrás, pero al final se siembran dudas sobre la honestidad o honorabilidad que igual son reales, pero que si son falsas, el daño que pueden hacer a esos familiares del fallecido o a ese guardia civil que siguió trabajando y que se habrá jubilado es terrible. Por tanto, hay que ser increíblemente prudentes, como siempre nos recomienda nuestro compañero Antonio Cela. Luego nos riña y nos metemos en charcos innecesariamente. Tampoco es hablar mal de Antonio decir que en esa situación en la que él se encuentra, haber querido hacer un atraco que no se pudo, un secuestro de un taxista, le están siendo perseguidos por la Guardia Civil. No hay que olvidar, después de andar 6 o 7 horas desde Soria hasta el pueblo, que tampoco tiene lógica ninguna, dejando su coche allí y se van andando 30 kilómetros. Es decir, es todo un despropósito. Pero precisamente por eso tampoco es tan ilógico pensar que Antonio tuviera una situación psicológica extrema en la que además está siendo tiroteado, ha sido descubierto por la Guardia Civil, no sabemos los dolores que tendría y cómo vería... Ve que hay un guardia civil muerto claro, ya... cómo se vería de herido ya. A mí no me extrañaría que efectivamente quisiera acabar con el dolor y con ese futuro incierto que se le avecinaba pegándose un tiro con su propia arma. Y no me cuesta nada. La personalidad más o menos de Fernando Domínguez, pero no conocemos la de Antonio Navarro. Entonces, bueno, pues quizás ahí tenemos otra incógnita de la ecuación que podría darnos más luz sobre esa posibilidad que desde mi punto de vista pareciera más factible que es el suicidio. Es lo que hemos dicho muchas veces. Normalmente lo más seguro es las soluciones más fáciles. En cuanto empezamos, efectivamente, la navaja de Ockham, en cuanto empezamos a darle vueltas y a buscar explicaciones estrambóticas, pues ya nos podemos perder. Un caso, desde luego, singular y que, desgraciadamente, figura en la lista de los sucesos más negros de la historia de Castilla y León por ese trágico desenlace para 3 personas, uno de los implicados en ese intento de atraco que después se desbarató por completo y se salió de madre, se nos escapó a todos de las manos, pues y sí. Esas 2 víctimas... Es una muy mala película hecha realidad, es terrible. Desde luego, y un asesinato que sigue sin resolver, aunque nosotros hemos tratado de darle una hipótesis, una visión desde el punto de vista criminal. Y siempre, desde luego, lo decimos, lo has dicho tú antes, pero con el mayor de los respetos a todas las familias y las personas que estén implicadas. Jesús, Aitor, un placer, no tengo tiempo para más hoy. Os espero aquí la semana que viene. Muy bien. Aquí estaremos, muchas gracias. A ustedes también, a vosotros también. Os esperamos aquí para repasar nuevos casos de la crónica negra de los sucesos de Castilla y León en Gabinete de Investigación la semana que viene.